días a todos. Es un gusto poderles dar este tema a alumnos de bioestadística. Vamos a hablar del tema de la obtención de tasas de prevalencia. En este tema, como por definición de cada una de las tasas, porque hay una infinidad, una variable de tasas de prevalencia, vamos a decir que la tasa de prevalencia se define como el número de casos existentes de una enfermedad u otro evento de salud dividido por el número de personas de una población en un periodo específico. Por lo tanto, ya son los números de casos existentes. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo hoy en día del, del coronavirus, son enfermedades que aparecen, están apareciendo, y la prevalencia que se está viendo es bien importante. Los eventos de salud divididos por el número de personas, y por esa razón se tiene que dividir por grupo de etario también y por su sexo, porque estos son determinantes que nos van a poder ayudar en un periodo específico de la prevalencia. En esto otro la misma, vemos aquí que la interpretación de las tasas de prevalencia son matemáticas. La tasa de prevalencia es la probabilidad de que un individuo perteneciente a una población sea afectado por el evento, o sea, por la enfermedad de interés en un momento dado. Este evento o esta enfermedad que se va a dar en esa población dada podría ser por una gastroenteritis, podría ser por el parasitismo que se estaría dando eh, en esa región, podría ser por giardiasis o podría ser por otras enfermedades que tendríamos que ver la probabilidad de esa prevalencia que está ocurriendo en esa población dada. La interpretación epidemiológica dice que la tasa se refiere a una probabilidad estática de una condición dada, estar enfermo en determinado momento en el tiempo. Cuando hablamos en esta interpretación epidemiológica, estamos hablando de aquellos casos de dengue, aquellos casos de la influenza, que se presentan en ciertas etapas del año. Entonces, por eso es que se llama decimos de que es una probabilidad estática. Luego tenemos eh, métodos de cálculo para la tasa de prevalencia. Existen fórmulas y dentro de estas fórmulas, aquí tenemos la primera. La tasa de prevalencia va a ser igual al número de casos existentes en el lugar X, puede ser un departamento, y momento en el tiempo. Y va a ser multiplicado por 10 al año. Entonces, entre el número total de personas de la población en el mismo lugar y tiempo. Por ejemplo, si los números de casos existentes tenemos que en San Miguel tenemos eh, una 100, 200 casos de dengue, entonces los vamos a dividir entre el número total de personas que viven en ese departamento. Si vemos que en Gotera hay 100 casos de gastroenteritis, entonces eso lo vamos a dividir y vamos a obtener nuestra tasa de prevalencia. Luego tenemos la otra fórmula, que es la proporción de prevalencia de la enfermedad. En esta proporción de prevalencia de la enfermedad, A va a ser igual al número de personas con la enfermedad A en un periodo entre el número total de personas en el mismo periodo por el factor que lo vamos a multiplicar. Entonces, para determinar, para tener la prevalencia de la enfermedad
A. Y luego tenemos la incidencia de la enfermedad B, que va a ser el número de casos de la enfermedad B en un periodo. Este número de casos que va a ser en un periodo va a ser dividido también entre el total de personas en riesgo al comienzo del mismo periodo por el factor. Entonces, por este factor es el 10. Entonces, es lo que nosotros tenemos que aplicar cuando vamos a determinar si una, en el caso de la enfermedad A, se está determinando, ¿verdad? Como en la enfermedad B también de que está dando la posibilidad de poder de obtener el número que se está dando en cada una de las prevalencias. Y ya para ir terminando, vemos en esta lámina y nos llama la atención que esta lámina tiene lo que son los indicadores, tiene las medidas y las medidas matemáticas, que las que estábamos viendo en la fórmula, y el modo de medir la salud, la interpretación epidemiológica y la categoría del indicador. Y aquí vemos, voy a ampliar, y aquí vemos que la tasa de prevalencia en el caso de los fumadores, aplicamos la fórmula de las medidas matemáticas que mencionamos anteriormente, vamos a tener una proporción. El modo de medir la salud en esta tasa de los fumadores va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque va a depender la edad, el sexo, el comienzo, la frecuencia con lo que está. Entonces, no tenemos un dato específico, por esa razón aparece negativo. La interpretación epidemiológica prevalece en la probabilidad de una persona ser fumadora en la población base y en un tiempo específico. Quienes sí y quienes no. ¿Quiénes son los que están en riesgo y quiénes son los que no están en riesgo? Y la categoría del indicador es el factor de riesgo que vamos a obtener. Luego tenemos la tasa de prevalencia de las actividades físicas insuficientes, y dentro de esta tasa física insuficiente son todas aquellas personas que presentan el sedentarismo. O sea, la persona, como en el caso de hoy que estamos viviendo, que no es que va a estar saliendo la persona, va a ir al parque o va a ir a otra a otro lado para poder determinar si podemos hacer que las personas tengan las actividades correspondientes. Y la medida matemática, tenemos lo que es la proporción, en la proporción que nos vamos a medir en esta población dada. El modo de medir la salud va a ser negativo, y la interpretación epidemiológica nos dice que la prevalencia, la probabilidad de una persona no realiza lo suficiente actividades físicas en la población base y un tiempo específico, como en el tiempo, como les explico, el tiempo que estamos viviendo actualmente es un tiempo donde las restricciones para hacer al aire libre actividades aeróbicas se han limitado, pero hay un tiempo específico, en el tiempo específico que ya llevamos más de 65 días en cuarentena, y eso pues permite de que la persona, hay unas personas que hacen actividad y otras personas que no lo hacen. Y la categoría es el factor de riesgo. Tenemos la otra tasa de prevalencia del consumo regular de frutas y verduras. Estas personas que consumen poca frutas y verduras, tenemos la proporción matemática, que es la que vamos a aplicar. Aquí sí es positivo porque aquí sí lo podemos medir en base a la tasa de alimentación, y la prevalencia, que es la probabilidad de una persona de consumir frutas y verduras con regularidad en la población base y en un tiempo especificado. Entonces, esta prevalencia del consumir las frutas y verduras con regularidad permite que esta población base tenga
o no los tiene, porque podría ser que no los tiene a la mano, pero sí la mayoría puede tener verduras y frutas y ver, sacar la prevalencia si esta persona está consumiendo lo que deberían ser los requerimientos energéticos y el factor de riesgo. En este factor de riesgo es que no lo tengo. La tasa de prevalencia del consumo excesivo de alcohol, la medida matemática de la proporción y el modo de medir la salud negativo. La interpretación epidemiológica nos dice de que es la prevalencia de la probabilidad de una persona consumir alcohol en exceso y en la población base y en un tiempo especificado. Y esto nosotros nos permite ver si la tasa de prevalencia del exceso de alcohol. Si la mayoría hay, se dice que son 3 hombres por 2 mujeres. Entonces, esa relación que se da tiene un factor de riesgo. La tasa de prevalencia de la hipertensión, en la prevalencia, en esta tasa de prevalencia de la hipertensión, tenemos que puede ser medir en una proporción negativo, el modo de medir la presión o en qué circunstancias, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en la que se está tomando la presión. Y la prevalencia, que es la probabilidad de una persona ser hipertensa en la población base y en un tiempo especificado. Y esto lo tenemos que determinar porque esto sí nos va a decir de que vamos a tener una situación de salud y va a haber una morbilidad. Las morbilidades son aquellas tasas de que van aumentando la presión. Y por último tenemos la proporción de ingresos hospitalarios por causa externa. Dentro de esta proporción de los ingresos, si lo sacamos matemáticamente, vamos a tener una proporción negativa en modo de medir la salud, pero también vamos a ver que la probabilidad de una persona tener como causa interna una causa externa, entonces en una población, eso es lo que nos va a permitir ir midiendo en base a cada una de las enfermedades que se vayan presentando y de los ingresos que se van a ir dando en qué, en cada departamento donde se encuentra el sistema de salud, que podría ser medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología. Entonces, todo eso se va sacando la proporción, ¿verdad?, hospitalaria, y en la situación de salud de morbilidad, cuántos están en riesgo de poder eh, llegar con una patología. Pues les agradezco muchísimo. Esta es la clase que les traía el día de hoy. Una clase muy, muy pequeña, porque el tema es pequeño, pero hay mucho de qué hablar todavía. Y aquí vamos, lo vamos a determinar en qué, en qué situación se va a estar dando cada una de, de estas personas, ¿verdad?, en caso de las prevalencias que se va a ir dando con cada uno. Y muchísimas gracias, les agradezco muchísimo.